Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a un video más. El día de hoy es lunes 4 de noviembre y les traigo distintos temas de los que vamos a estar platicando. Les traigo varias noticias que son sumamente importantes e interesantes de analizar. Y en primer lugar vamos a estar hablando acerca de Aeroméxico. Y es que la empresa mexicana de avioncitos acaba de llegar a un acuerdo con su sindicato que, si se acuerdan, llevaban prácticamente un mes peleándose por llegar a un acuerdo sindical o un nuevo contrato y ya lograron acceder a un acuerdo. La verdad es que está bastante impresionante, solo que hay un truco. Ellos creen que ganaron, ellos creen ahorita hacer sentir sumamente unos viles ganadores. Y en la práctica no, se lo volvieron a chamaquear y a este sindicato a cada rato los de Aeroméxico se lo están chamaqueando horrible. Les voy a contar de qué trata todo esto. También vamos a hablar de por qué BYD, la empresa de Build Your Dreams, esta de carros eléctricos de China, está demostrando por qué los Estados Unidos, por qué los europeos le tienen tanto miedo. Y es que acaba de romper récord históricos de ventas. Quédense para que se enteren de qué trata todo esto. También vamos a estar hablando acerca de, mientras eso sucede en el lado asiático, Europa dice que la crisis que está teniendo en estos momentos es por culpa de Rusia. Y por último vamos a estar hablando acerca de Warren Buffett, este señor de 94 años, este analista, ya un dinosaurio, pero que tiene relevancia en el mundo financiero, ya que fue un ícono, o todavía es un ícono, para los traders, ya que el señor le ha atinado bastante a las caídas, se ha adelantado a las caídas y actualmente está pronosticando una nueva caída. De nuevo, quédate para que te enteres de toda esta información. Y sin más, vámonos ya a arrancar con los temas. Y lo primero, vamos a hablar de Aeroméxico. Y es que con Aeroméxico se llegó a un nuevo acuerdo entre Aeroméxico y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Y es que este acuerdo, la verdad, suena bastante jugoso, está bastante bueno. Nada más que se lo chamaquearon y ahorita les voy a explicar por qué. Y es que dice que a través de un comunicado, la organización sindical detalló que con 876 votos a favor y 477 en contra, los colaboradores decidieron aprobar los beneficios del convenio, que incluyen un incremento de un 20% entre prestaciones y salario. O sea, van a aumentar sus ingresos en 20%. Y tú vas a decir, Aaron, pero eso está buenísimo. ¿Por qué dices que está mal? ¿Por qué dices que se los chamaquearon? No es la primera vez que Aeroméxico se chamaquea a sus propios pilotos, ya que a cada rato le llegan a acuerdos sindicales para aumentar los salarios y generalmente los aumenta Aeroméxico de forma muy mañosa, aprovechando el desconocimiento que tienen estos trabajadores en economía. Aeroméxico por lo general termina siempre por aumentarlo solamente a la inflación o menos. Entonces, en la práctica les da un descuento, o sea, les quita, les baja el sueldo en términos reales. Y en esta ocasión no fue distinto. Nada más que para este caso tenemos que hablar de un poquito cómo lo hicieron. Los comicios contaron con la participación de más de 83% de la planta total de pilotos, cifra suficiente para ratificar el acuerdo que habían alcanzado la empresa y los líderes de ASPA. El contrato se aplicará retroactivo al 1 de octubre y considera mejoras para 1,620 trabajadores. Sí, es que acuérdense que desde el 1 de octubre ya se tenía planeado irse a huelga y se fue aplazando esta huelga debido a que estaban encaminadas las pláticas. Qué bueno para todas las personas que iban a volar, qué bueno, así no se les canceló sus vuelos. Según lo marcado en la Ley Federal del Trabajo, tras la presentación del convenio ante los pilotos, se realizó un análisis y posteriormente una consulta en la que los trabajadores emitieron su voto. Y eso fue. Así ya llegaron a un acuerdo. Y tú vas ahora sí a preguntarte, Aarón, a ver, cuéntanos cómo es que se los chamaquearon. ¿Te acuerdas que yo he estado hablando mucho del salario mínimo y te he estado comentando cómo el salario mínimo realmente no aumenta los salarios, solamente hace que los trabajos se vuelvan informales, los trabajos que no puedan aumentar su productividad se terminan por volver informales y tiene que ser la inflación la que suba y vuelva a hacer que esos trabajos regresen al lado de la formalidad? Bueno, hay algo más. Si te acuerdas, también te había comentado que realmente las empresas que más lo sufren son las pymes, las que tienen sus cuentas en pesos mexicanos. Pero estas empresas, tipo Aeroméxico, no tienen sus cuentas en pesos mexicanos, las tienen en dólares.
Y aquí es donde viene el detalle. Porque Aeroméxico acaba de ahorita lanzar, justo antes de que llegaran a este acuerdo, lanzó una oferta para recaudar 1.100 millones de dólares en bonos. O sea, en la práctica ellos no van a pagar su sueldo. De hecho, les van a pagar exactamente el mismo sueldo que han estado teniendo en términos de dólar. O sea, si estos pilotos, cada vez que les pagan su sueldo, lo cambiaran a dólares, no hubieran tenido algún cambio alguno en lo que ganaban desde su último contrato ahorita. Ganarían, de hecho, un poquito menos. Y es aquí donde está el gran truco. Porque para esto tenemos que ir a analizar cómo está el peso mexicano frente al dólar. O más bien dicho, el dólar frente al peso mexicano. Y en estos momentos, el dólar desde su punto más bajo se ha subido 23.87%. Eso significa que en la práctica estos señores, estos pilotos, recibieron un recorte de cerca del 3.87% si analizas el salario en términos de dólares. Y Aeroméxico, como sacó un préstamo de 1.100 millones de dólares, les va a utilizar este dinero para estarle pagando a los trabajadores. O sea, en la práctica, no aumentaron los salarios. En términos de dólares, es exactamente lo mismo. Así es como se los acaban de chamaquear. Pero si te diste cuenta, o sea, obviamente tú vas a decir, oye, ¿por qué no se dan cuenta ellos? Porque tienes que tener más conocimientos para poder llegar a esta conclusión y poder ver que realmente Aeroméxico no va a aumentarles los salarios. Aquí lo que pueden hacer los trabajadores es empezar a comprar una moneda que sea más dura, que sea más resistente ante la inflación y ante el deterioro del peso mexicano y del dólar. Pero bueno, ya es decisión de cada uno. Vamos a hablar del siguiente tema que también está sumamente para decir y es que, si se acuerdan, hemos estado viendo cómo la Ford ha avisado que va a tener que dejar de producir las camionetas F-150 Lightning porque no hay ventas. Tenemos a Volkswagen cerrando 3 plantas, corriendo a 90,000 trabajadores, bajándoles el 10% de sueldo a los remanentes y recortando las horas. Teníamos a Audi diciendo exactamente lo mismo. Tenemos a la Nissan diciendo que iban a tener que recortar el 30% de su producción debido a malas ventas. Todos tenían en la misma conclusión el hecho de que existe ahorita lo que ellos denominan una recesión automotriz. Pero en la práctica, China está demostrando que esto es inexistente. Lo que pasa es que la gente no quiere pagar por vehículos caros. Y este es el gravísimo problema de lo que tienen Occidente, ya que por estar haciendo contratos con sindicatos, donde cada vez aumentan más los salarios por el tema de la inflación, ha hecho que no se pueda existir deflación en las mercancías. O sea, los precios no pueden bajar de valor. Y lo que termina por suceder es que terminan las empresas corriendo a la gente o recortándoles el salario a la fuerza para intentar sobrevivir. Pero en China se maneja distinto. A ellos les vale el tema del sindicato. Y ellos así han logrado dominar prácticamente a todo el mundo. BYD no es la excepción, ya que en el último trimestre del 2024 acaban de romper récord de ventas, continuando su fuerte rendimiento con lo que suele ser una temporada alta para la compra de automóviles en China. El fabricante de automóviles número 1 de China, que solo fabrica vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables, fíjate nada más, mientras acá todas las empresas occidentales están cerrando, están reduciendo su fuerza laboral, reduciendo los salarios, corriendo gente, allá acaban de tener un número histórico. Vendieron 500.527 unidades en octubre, según muestran los datos publicados el viernes. Las ventas de híbridos fueron las más destacadas el mes pasado, con 310.912 entregadas. Algunas de las cadenas cinemáticas mejoradas de los modelos híbridos más recientes de BYD permiten ahora más de 2.000 kilómetros de autonomía. Brutal, simplemente. Por eso es que estas empresas están rompiéndoles todo. ¿Por qué? Porque además innovan más, son más baratas, innovan más, dan más beneficios. Pero ni siquiera solamente fue BYD. Tienes a otra empresa de la China llamada Geely Automobile Holdings. También vendió 226,000 vehículos el mes pasado, un 28% más interanual. Xpeng, la pequeña empresa china de vehículos eléctricos, también alcanzó un nuevo máximo con 23,917 entregas. Lo que estamos viendo aquí entonces es, mientras Occidente se derrumba, sus ventas se derrumban, su modelo económico, porque Occidente hay que acordarnos que no maneja el capitalismo como tal.
En Occidente no existe un capitalismo. El capitalismo significa que existe el libre mercado. Y cuando tú te pones a regularlo y te pones a impedir que puedan bajar los precios, porque esto afecta cómo funciona el dinero por el tema de los bonos, empieza a haber deflación, los bonos empiezan a ser más caros. Y de esta forma tú estás interviniendo de manera constante, devaluando tu divisa para crear inflación y crear un supuesto crecimiento económico. Lo que termina por suceder es que te vuelves más caro y al final del día lo que le está pasando a ellos, a Occidente, es que no pueden reducir los costos y esto impide que puedan estar compitiendo. La única solución que tienen entonces es estarse mudando a países como México, que terminan por tener una mano de obra más barata, donde ellos pueden producir y tal vez competir en contra de los chinos. Y aquí es donde viene el gran dilema. Entre más empieza a suceder este fenómeno de mudanza de empresas, la gente se empieza a molestar porque se quedan sin trabajo y ven como enemigo al país vecino, a México. Los estadounidenses que no entienden de economía, que no entienden que es realmente por el estatus del dólar como reserva, que no entienden, que no les importa al final del día, ellos lo que quieren es un trabajo. Obviamente le van a agarrar coraje al hecho de que las empresas simplemente se muden para México y se lleven sus trabajos. Bueno, pues China está demostrando que el modelo que están siguiendo por allá está funcionando y les están ganando. Brutal, brutal. Bueno, vamos a la siguiente. Y mira, todo este caos, toda esta crisis que está pasando allá entre China, entre Europa, entre prácticamente todos lados, más que nada en Europa, como les digo, varias empresas ya han estado anunciando que simplemente van a tener que dejar de producir. ¿Por qué? Porque no hay ventas. Y esto, el hecho de que no haya ventas, tiene que ver mucho con el tema de que hay una crisis, una recesión económica o bien una estanflación, donde la gente no está recibiendo mayores ingresos, de hecho posiblemente se está aumentando el desempleo y están perdiendo dinero, y al mismo tiempo los precios no paran de subir. Entonces la gente se siente asfixiada porque no logran simplemente poder salir adelante, y entre más se esfuerzan, se dan cuenta que están en el mismo lugar o están todavía más atrás. Bueno, esto ha causado que en Europa se han estado explotando distintos disturbios sociales, protestas, para pedirle a Europa que deje de hacer la lucha contra el cambio climático, que deje, por ejemplo, también de hacer el apoyo, que dejen de darle apoyo a Ucrania y que dejen de estar aceptando a inmigrantes ilegales. Ya no más, porque ellos, o sea, si te das cuenta, la destrucción de la moneda fiduciaria está creando una destrucción de la sociedad. Y como te dije en el primer caso, la gente no entiende, pero ven como enemigo al país en vez de ver como enemigo al Banco Central, que es realmente el causante. Realmente el causante de todo lo que está pasando por allá es el hecho de que el Banco Central Europeo está imprimiendo euros sin respaldo para sostener a los países que ya están en la quiebra. Lo mismo pasa en Inglaterra y además ellos todavía peor porque van a imprimir más dinero para intentar acelerar la economía, cosa que si tú me sigues, sabes que eso no funciona, lo único que haces es aumentar la pobreza. Y bueno, lo que pasa por allá es que ahora estás diciendo que es Rusia, no es broma. Dicen que es Rusia la que está detrás de esta desinformación que causa que la gente, o sea, no es la miseria, no es el hambre, no es la pobreza, no es que cada vez se vuelva más difícil, no es que veamos de repente ataques de inmigrantes a personas locales. Eso no tiene nada que ver, según el Reino Unido y según el ministro de Asuntos de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy. Él dice que es Rusia a través de la desinformación. Y los que salen a protestar, y ojo, esto es lo más peligroso, les está llamando que son una amenaza a la democracia. Esto es peligrosísimo, porque en las democracias existen personas que no todos piensan iguales. Y el punto de una democracia es tolerar la tolerancia, tolerar las diferencias. Y este señor, al momento de decir que la gente está no pensando igual que el gobierno, y eso es una amenaza, a las amenazas se les extingue. Lo que está diciendo es algo gravísimo, pero está diciendo que es Rusia quien está detrás. Ojo con el dato, se está radicalizando. El gobierno, el mismo gobierno, se está sintiendo amenazado como animal acorralado porque la gente está enojada con ellos. Pero de nuevo vuelven a la misma de no señalar quién es el maldito culpable, el Banco Central. ¿Y a quién señalan? A Rusia de nuevo.
Oye, no, pero es Ucrania. No, al final del día el Banco Central destruye la moneda y esto es lo que destruye el tejido social. Pero bueno, hablando de destrucción, vamos a pasarnos a la última nota. Y es que Warren Buffett, como les digo, el señor de Omaha, de 94 años, multimillonario, acaba de romper un nuevo récord máximo histórico de tenencias en dólares. Y es que el señor lo que ha estado haciendo, ha estado vendiendo constantemente sus tenencias de distintas empresas. Bank of America era una de ellas. Apple ahora es la otra nueva que está empezando a vender, que fue una de sus mejores acciones. Ya ha empezado a venderlas constantemente, lo que está asustando a todo el mundo, porque generalmente Warren Buffett suele predecir de manera silenciosa, o sea, sin avisar, que viene una caída en el sistema bursátil. Berkshire y el conglomerado, Berkshire es la empresa de Warren Buffett, y el conglomerado más grande del mundo añadió otros 48 mil millones de dólares en efectivo, tanto a través de la cosecha, es decir, la venta de tenencias existentes, y efectivo de operaciones, llevándolo a un récord de 325.200 millones de dólares, o casi un cuarto de billón de dólares en efectivo. Y esto es así como se está disparando. Han aumentado prácticamente un 100%, un 94% sus tenencias en dólares en lo que llevan de este año. ¿Esto por qué? Porque posiblemente lo que va a ocurrir, según Warren Buffett, va a ser una caída bursátil, una caída en las bolsas. Al menos eso es lo que él está apostando. ¿Cómo lo sabemos? Porque él seguramente está viendo su indicador, el indicador de Buffett, que es un indicador que en la práctica lo que hace es agarrar el total de valor del mercado bursátil y lo divide sobre el Producto Bruto. Y dependiendo de qué tantas veces se aumente o qué tantas veces se divida este número, es qué tan peligrosa es la burbuja. Actualmente tenemos que estamos a un 209% en lo que viene siendo la burbuja. Estamos en dos desviaciones estándares. ¿Esto qué significa? Bueno, cada vez que ha tocado o cada vez que ha cruzado la segunda desviación, hemos tenido un crash. Eso lo podemos revisar desde 1950 y podemos ver que en efecto en los 60, desde los 60 hasta los 70, estuvo tocando y rozando la segunda desviación, lo que provocó un crash, y en 1980 estuvimos prácticamente por debajo de la línea de crecimiento del PIB, y así se volvió a manejar hasta que vuelve a subir este indicador, y para el año 2000, que fue la burbuja.com, vuelve a tocar la segunda desviación y ahí se cae. En la única ocasión donde no sucedió y aún así se cayó fue en la gran recesión del 2007, pero actualmente se está repitiendo el mismo patrón. Fíjate nada más, el mismo patrón que llevó a que en 1980 se estuviera 5 años en recesión. El mismo patrón está sucediendo, y es que estamos nuevamente tocando la segunda desviación. Y lo curioso es que, o sea, hay tantos parecidos a 1970 y 80 que podría terminar por suceder lo mismo. De hecho, podemos ver que en efecto, aquí lo tocó una vez, se cayó y lo vuelve a tocar varias veces hasta que se vuelve a caer. Y esto es exactamente lo que está haciendo nuevamente este indicador. Entonces, posiblemente Warren Buffett está analizando esto y está viendo, está prediciendo, pronosticando que se viene un crash bursátil. ¿Será un crash fuertísimo? ¿Existirá, si acaso? ¿Habrá recesión? Yo sinceramente, por como veo las cosas, no creo. No porque no exista o no porque no esté el riesgo, sino porque van a imprimir dinero. Yo apuesto a que van a imprimir tantos dólares como sean necesarios para evitar que se empiece a colapsar el sistema. El problema es que esto significa que la recesión la verás a través de una hiperinflación. Si les gustó el video, por favor dejen su like, dejen su comentario y dejen una suscripción. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.